Muy buenos días con todos. Mi nombre es Martín Pardo, estudiante del curso Instituciones Económicas en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y bienvenidos a la primera jornada de Derecho Económico en materia de regulación. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor David Mendiola, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y maestro en regulación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente estudiando una maestría en leyes, en energía y recursos naturales en Queen Mary University of London. Especialista en Derecho Administrativo y Contractual, así como en Regulación de Servicios Públicos y Negocios de Energía, profesor universitario y conferencista en seminarios sobre la especialidad. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenas tardes desde Reino Unido, buenos días allá en Ecuador, mi querido Martín. Ok, doctor, vamos a empezar con las preguntas sobre materia de regulación, más que nada. Sí, encantado de ayudar a esta idea de la universidad. Ok, doctor, entonces procedo con la primera pregunta. A ver, ¿el regulador del sector eléctrico ejecuta sus actividades con independencia? ¿Y cuáles son los mecanismos de designación de las autoridades del regulador? Bueno, te voy a contar un poco lo que es mi experiencia en el mercado peruano, que es donde yo me he desempeñado tanto a nivel académico como profesional durante mucho tiempo. Yo diría que en líneas generales sí es un regulador bastante independiente. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, o SINERMIN, es nuestro regulador nacional. Es encargado de supervisar y fiscalizar las actividades del sector eléctrico y también encargado de las fijaciones de los precios administrativos, es decir, las tarifas. Yo diría que este organismo es bastante independiente y esto se debe justamente a los mecanismos de designación que la norma, la ley de marco de organismos reguladores ha establecido para el nombramiento de los funcionarios. Me preguntabas también sobre mecanismos de designación de estas autoridades. En realidad, el riesgo de captura, y lo dice la teoría regulatoria, es que siempre va a estar allí presente. Y lo único que tú puedes hacer es paliar en algo este riesgo, ¿no? Y para eso justamente incorpora ciertas condiciones. Por ejemplo, que el presidente del organismo regulador, como es en el caso del peruano, sea elegido por un estamento, entiendo, hasta donde recuerdo, es por la presidencia del Consejo de Ministros, pero son varios candidatos que van concursando, y este concurso es público, donde cada etapa se va aprobando, se va haciendo de público conocimiento, a efectos que la población sepa cómo es que se está llegando a elegir a la autoridad. Yo creo que es un mecanismo que funciona y funciona relativamente bien, y es uno de los tantos mecanismos para justamente conservar la autonomía del organismo regulador. Ok, doctor. Prosigo con la siguiente pregunta. A ver. ¿El Sí. desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico se ejecutan bajo principios de libre competencia? ¿Y cómo se garantiza ese principio desde el marco legal y regulatorio? Sí, a ver, siempre se habla de libre competencia y regulación como estamentos separados, pero en industrias como la industria eléctrica, yo creo que los dos van muy de la mano. Eh, la industria eléctrica tiene una característica principal, que las inversiones son muy altas y el costo de duplicarlas es económicamente inviable. En realidad, no tiene sentido duplicar una infraestructura de red, por ejemplo, que conecte los centros de producción con los de consumo de electricidad. Entonces, justamente por ello, es que la regulación que se plantea en ese segmento lo que busca es generar competencia dentro de los estamentos de la actividad donde ésta se puede generar y en los cuales no se puede, como por ejemplo en las redes de transmisión o de distribución. Lo que hace la regulación es tratar de figurar un proceso competitivo y tratar de llegar a precios que justamente reflejen un supuesto proceso competitivo, que no existe. Pero esto se hace con la finalidad de que las empresas no tomen precios que van más allá de lo que deberían, en este caso, ¿no? En un caso administrativo. Eh, para introducir competencia, lo que tú necesitas hacer es, primero, verificar cómo es que funciona tu mercado, porque el mercado eléctrico en cada país funciona de una distinta manera.
En el caso peruano, nosotros tenemos las actividades en 3 segmentos claramente diferenciados, ¿no? Como generación, transmisión y distribución. En el caso europeo, hay países que lo tienen también así, algunos países lo tienen como un organismo verticalmente integrado, pero la tendencia moderna que se sigue en Latinoamérica y que en Europa está vigente es la del unbundling o la desintegración vertical. Es decir, para tú obtener mayores beneficios propios de la competencia, lo que haces es que en cada segmento de la actividad, salvo en transmisión y en distribución, tratas de que estas empresas estén solas, compitan entre ellas por obtener el mejor precio, y respecto a la transmisión y distribución, genera ciertas condiciones para que ellos permitan que cualquier competidor en el mercado de generación y de distribución pueda ingresar. Es decir, disminuyes o eliminas las barreras. Eso yo creo que es un mecanismo que persigue justamente esto que comentas, ¿no? La introducción de la competencia. Ok, doctor. ¿Existen mecanismos para detectar y sancionar conductas anticompetitivas y quién las ejecuta? En el caso peruano, nosotros tenemos 2 autoridades que ven estos temas. Por un lado tienes la Autoridad de Libre Competencia, que es el INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, que se encarga de ver todos los casos de afectaciones a la libre competencia ocurridos en el país. Por el otro lado tienes SOCINARMIN, que si bien no ve los casos de libre competencia, sí tendría que trabajar muy estrechamente con esta agencia. Porque es el regulador, porque es quien conoce de mejor manera la materia. Entonces, podrían ellos o deberían ellos trabajar de tal manera de compartir la información, de tener una sinergia. Y detrás de ello es que justamente el organismo regulador, que es quien sabe cómo se mueven los precios, cómo es que la oferta y demanda del día a día viene ocurriendo, porque muchos de estos precios de la electricidad se forman de forma instantánea durante el día, y compartir dicha información con la agencia de competencia para que ellos evalúen, siguiendo justamente estos precios, si por ejemplo hay alguna afectación. Por ejemplo, si es que alguna empresa pone precios más bajos solamente con la finalidad de, en el mediano o largo plazo, hacer que otros competidores del mercado se retiren. Ese sería un mecanismo inicial. Y los demás, claro, está la supervisión y la fiscalización administrativa que ambas agencias realizan. Ok, doctor. Las decisiones del regulador, previo a ser aprobadas, son sometidas a un proceso participativo de los actores involucrados y se ejecutan audiencias regulatorias. Sí y no. Y es una respuesta ambigua, sencillamente porque nosotros tenemos un montón de regulación nacional, normativa nacional, que obliga a las entidades a hacer el proceso de participación antes de la aprobación de las normas. E inclusive uno de estos últimos es una ley que exige a muchas de las entidades que cada vez que aprueben un reglamento, previamente ejecuten sobre él lo que se denomina el análisis de impacto regulatorio, ¿no? El famoso AIR. Y este análisis de impacto regulatorio, después de haber sido aplicado, es recién que la autoridad va a poder apreciar si es que corresponde adoptar la medida, no adoptarla, dejar la situación como está, o adoptar otra medida, una tercera medida, ¿no? Nosotros en Perú tenemos esa obligación, no solo para los organismos reguladores, sino también para las demás entidades, pero sin embargo, en mi humilde experiencia, esto no se lleva a cabo, y lo que más bien se suele hacer es que las autoridades emitan regulaciones, emitan reglamentaciones, y después de emitirlas o después de haber tomado la decisión de aprobarlas, es que muchas veces recurren a esta técnica del análisis de impacto regulatorio, pero solamente para justificar una decisión previamente ya tomada. ¿Se ejecutan audiencias regulatorias cuando se realizan estos procesos? Sí. Sí, porque son procesos abiertos, se publica muchas veces en las páginas web de las instituciones, y se invita a que el público, las empresas interesadas, los actores, emitan sus sugerencias y comentarios, ¿no? Bueno, vamos con la Sí. última pregunta. El regulador dispone de procesos de mejora regulatoria y con qué frecuencia los aplica y cómo se comunican sus resultados.
Bueno, esto va en relación justo con lo que veníamos hablando, ¿no? El organismo regulador de energía dispone de las herramientas para hacer esto, o sea, las tiene los recursos humanos y económicos, pero muchas veces no lo hace. Muchas veces eh, tú puedes encontrar regulaciones aprobadas sobre la industria eléctrica que no están respaldadas necesariamente en estos documentos llamados análisis de impacto regulatorio, o lo que demuestra a la vez pues, que la entidad no sigue necesariamente un proceso de mejora regulatoria, pese a que su personal está altamente calificado para ello. Me preguntabas también si es que ellos lo aplican con cierta frecuencia y sobre los resultados. Claro. Esto debería en realidad hacerse mucho más seguido y conocerse, pero lamentablemente en mi experiencia te diría que esto no pasa así. No pasa así y es una falencia que yo espero que se pueda solucionar en los próximos años. Y una pregunta. Allá en Londres es igual que en Perú. Eh, a ver, lo que pasa es que en el Reino Unido, si bien ya se aprobó esto de la salida del Reino Unido como parte de la Unión Europea, la regulación comunitaria exige este tipo de procesos a todo nivel. Entonces, acá es muy común que inclusive decisiones como que la Comisión Europea, por ejemplo, quiere investigar eh, supuestas conductas sea comunicado, supuestas conductas anticompetitivas sea comunicado, o si es que el organismo, la autoridad, hay una autoridad, no quiero llamarla supranacional, pero que depende en realidad más de la Comunidad Europea, que es de la Comisión Europea, perdón, que es el ACER, que es una especie de organismo macro conformado por todos los organismos reguladores europeos. Y, y yo diría que acá eso es algo que sí se respeta. Los procesos de discusión de normas son muy amplios, y también la participación, porque estamos hablando de diversos países que forman parte de esta Unión Económica Europea, ¿no? Ok, doctor. Esas eran las preguntas que quería hacerle y le agradezco por haberme dado la oportunidad de realizar la entrevista. A ti, Martín, a ti y a todos los chicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuando gusten, encantado de ayudarlos. Ok, doctor. Hasta luego, que pase bien. Hasta luego, que tengan buen día. Una vez finalizada la ronda de preguntas, voy a proceder a dar mis conclusiones. En el orden en la que se realizaron las preguntas. Como primer punto tenemos que uno de los mecanismos para evitar la captura del regulador es que sus autoridades sean elegidas en procesos públicos y con base a méritos y experiencia en los sectores a ser regulados. Continuando, tenemos que en los sectores eléctricos las actividades de redes normalmente se realizan bajo el concepto de monopolios naturales. La introducción de la competencia se da en la comercialización de la energía, para lo cual la regulación debe promover el libre acceso a las redes. Continuando, tenemos que como parte de la institucionalidad se deben incorporar instancias que se vigilen y actúen ante la presencia de conductas que restrinjan la libre competencia entre los diversos actores empresariales de un sector como el eléctrico. Siguiente a esto tenemos que las técnicas del evaluar el impacto regulatorio de forma previa a la emisión de una norma permitiría alertar sobre situaciones adversas durante su aplicación, de forma que el regulador pueda efectuar ajustes a tiempo. Y por último, la práctica de efectuar audiencias públicas previo a la emisión de una regulación brinda transparencia y participación a todos los actores para dar sus opiniones e interactuar de forma directa con el regulador. Habiendo dicho esto, doy por finalizada la primera jornada de Derecho Económico en materia de regulación para el curso de Instituciones Económicas, agradeciendo otra vez al doctor David Mendiola por brindarnos parte de su tiempo. Muchas gracias.